Vamos a adentrarnos en una de las historias económicas más potentes de nuestro tiempo, la que está ocurriendo ahora mismo en Irán. Es una crónica sobre cómo una moneda nacional, el rial, se desmorona y cómo en esas circunstancias tan extremas surge una alternativa digital, de una forma totalmente inesperada. 7.800 millones de dólares. Quedémonos con esta cifra. Según la firma de análisis Chainalysis, este es el valor que se estima que moverá la actividad con criptomonedas en Irán durante 2025. Es un número impactante en cualquier país, pero en uno sometido a sanciones internacionales tan severas parece casi increíble. Y aquí está claro la pregunta central de todo este análisis. ¿Cómo es posible que un ecosistema digital de esta envergadura florezca justo cuando la economía tradicional se está viniendo abajo? Para poder responder a esto, primero tenemos que entender la verdadera dimensión de ese colapso. Bien, los números, la verdad, es que hablan por sí solos. La devaluación del rial iraní ha sido simplemente catastrófica, pensémoslo. De 34.000 riales por dólar en 2016 a casi 1,5 millones a principios de 2026. Esto es una destrucción de riqueza a una escala masiva, que ha hundido a la clase media y ha hecho que los ahorros de toda una vida simplemente se evaporen. Hay un concepto clave para entender por qué ha pasado esto. Se llama dominancia fiscal. Explicado de forma sencilla, ocurre cuando el Banco Central pierde toda su independencia y se convierte básicamente en la imprenta particular del gobierno. Con un déficit que roza el 40% y sin acceso a los mercados internacionales, el gobierno iraní se financia creando dinero de la nada. Esta analogía de la piscina lo explica perfectamente. Imaginemos que la economía iraní es la piscina. Esa piscina se está haciendo cada vez más pequeña por las sanciones y la mala gestión. A la vez, el gobierno no para de echarle agua, de abrir el grifo del dinero nuevo. El resultado es inevitable: una inundación, una hiperinflación que se come el poder de compra de la gente. Y en medio de todo este caos emerge Bitcoin. Pero ojo, porque no lo hace de una única forma. Actúa como una especie de espada de doble filo, que es utilizada por dos fuerzas totalmente opuestas y con objetivos radicalmente distintos. Aquí vemos esa dualidad tan increíble de Bitcoin en Irán. Por un lado están los ciudadanos, que lo usan como si fuera un bote salvavidas, una forma de huir hacia un lugar seguro para proteger lo poco que les queda, y por otro está el propio Estado, a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, que lo usa como una herramienta para saltarse las sanciones y financiar sus operaciones. Y que nadie piense que el papel del Estado es secundario, es masivo. Los análisis de la blockchain apuntan a que más de la mitad, más del 50%, del valor en criptoactivos que entró en Irán en el último trimestre de 2025 fue a parar a direcciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria. No es un actor más, es el actor principal. Lo cual nos lleva, lógicamente, a la pregunta más importante y quizás la más compleja de entender. Si el régimen tiene un control tan férreo sobre el país, ¿por qué no puede simplemente apagar este sistema que permite la fuga de capitales? Vamos a plantear la cuestión sin rodeos. Un Estado que no tiene ningún reparo en cortar el acceso a Internet para aplastar protestas, ¿cómo es que no puede parar una red digital? Bueno, pues la respuesta no está en la fuerza, sino en la arquitectura del propio sistema. La gente ha encontrado soluciones increíblemente resilientes, desde terminales de Internet por satélite que operan en la clandestinidad a redes mesh, en las que los propios móviles se conectan entre sí creando una red paralela. Incluso se puede firmar una transacción sin tener conexión y que luego otra persona, en cualquier parte del mundo, la envía a la red. Y aquí llegamos a la diferencia fundamental. El sistema financiero de toda la vida es centralizado. Depende de bancos, de intermediarios, que el Estado puede controlar. Son puntos de fallo. Bitcoin, en cambio, es una red distribuida por todo el mundo. No hay una oficina que se pueda cerrar, no hay un servidor central que se pueda apagar. Es que reprimir a personas no es lo mismo que reprimir un protocolo matemático. Muy bien, ahora vamos a dar un paso atrás. Es fácil ver el caso de Irán como algo extremo, un caso aislado. Pero, ¿y si lo que está pasando allí no es una anomalía, sino una versión acelerada de tensiones que ya existen en todo el mundo? La idea clave aquí es que los problemas de fondo, una deuda que no para de crecer, la tendencia al control financiero, no son exclusivos de Irán. La diferencia es la escala y la velocidad. Lo que allí es una crisis en toda regla, en otras grandes economías son riesgos que están latentes, creciendo poco a poco bajo la superficie. Esta tabla comparativa es muy reveladora. Aunque cada contexto es diferente, los patrones estructurales tienen ecos que preocupan. La deuda sobre el PIB en Estados Unidos o en China es muchísimo más alta que en Irán. El riesgo de dominancia fiscal en EU, la posible fragmentación en Europa, la crisis de deuda en China, son, en el fondo, variantes del mismo problema.
la tensión entre lo que los gobiernos prometen y su capacidad real para cumplirlo. Y el uso que se le da a las criptomonedas en cada sitio es un reflejo de su riesgo particular. Y así llegamos a la reflexión final. Quizás nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. En lugar de pensar en si esta tecnología se puede parar o no, deberíamos preguntarnos qué nos dice el hecho de que cada vez más gente, ya sea por pura supervivencia o por libertad, sienta la necesidad de usarla. Lo que pasa en Irán es al final un recordatorio de que la confianza en el dinero es un recurso finito.